Eres el único, Señor. Tu nombre, Señor, es poderoso en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque resucitaste con poder, porque el velo, Señor, de la falta de entendimiento se partió el día en que tú resucitaste, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Y hoy, Señor, nosotros disfrutamos, Dios, del privilegio de ser tus hijos amados. Oh, Señor, gracias, Dios. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Bendito eres tú, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Santo y majestuoso eres tú, Dios. Gracias, Señor. Con ese corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor Cristo Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos para que seas el nombre de Cristo Jesús alabado, exaltado, proclamado, adorado y dado a conocer en esta noche. Padre, dejamos este tiempo, Señor, para que tú dispongas, Señor, conforme a como lo has preparado, Señor, y para que en nuestro corazón, Señor, ese mensaje que muy seguramente, Señor, tú lo dispuso para este tiempo, Señor, sea recibido con total agrado, con alegría, con gozo, con regocijo. Padre, bendecimos, Señor, a cada persona aquí reunida, Señor. Bendecimos sus vidas, sus proyectos, sus quehaceres, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que quedan en casa, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, Señor, por aquellos que son impactados, por aquellos que sus vidas son transformadas, Señor, por recibir un mensaje como esto, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Y con esa bendición que tú entregaste, Señor, de Padre, de Hijo y de Espíritu, te decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias al equipo de oración y alabanza. Les saludo nuevamente. Qué bueno verlos tener aquí reunidos esta noche. Quiero saludar a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, que ven este programa de manera indeferida. Qué bueno poder contar con su presencia. Arrancamos un mes nuevo, un mes que abre las puertas al final del año, noviembre. Como dicen por ahí, viene noviembre y ya huele a diciembre. Y con ello, pues, el fin de un año más, el año 2025. Yo espero que cada uno de nosotros pueda tomar estas fechas y puedan hacer análisis, puedan hacer estructura de cómo les terminó de ir este año 2025. Aunque estoy completamente seguro que para los hijos de Dios todo año es maravilloso, todo tiempo es especial. No importa lo que se haya podido experimentar durante este año 2025, pero estoy completamente seguro que hizo parte de los planes que Dios tenía para cada una de nuestras vidas y también para el desarrollo de su propósito eterno. Así que mucho ánimo, que este fin de año sea para, reitero, sentarnos a evaluar lo que hemos podido crecer como personas, como familia, como parte social de esta nación Colombia. Amén. Y como arrancó un año nuevo, un mes nuevo, el año todavía no ha arrancado, entonces hay una temática nueva, hay una serie nueva. Quiero pedir un favor especial, mi amado Arnoldo, no sé si podamos prender la pantalla del televisor, que no la vemos, qué pena que se nos pasó prenderla. Y les decía que este mes de noviembre tiene una serie que se le ha titulado El Reino de Dios. Es un tema bien especial. Cuando a nosotros se nos habla de reino, es algo que debe establecerse como algo a profundidad y es algo que debe llenarnos el corazón de regocijo, sobre todo para lograr comprender muchos aspectos de reino. Durante todo el año
yo sin temor alguno puedo decir que hemos hablado de reino. Desde que arrancamos el año, incluso lo venimos tocando muchos años atrás, siempre ha existido esa palabra reino, y reino, reino, y reino, y reino. Y en algunos aspectos y algunas personas dicen, venga, pero es que no tienen otro tema que hablar que no sea reino. No, es que el tema es reino, el tema es Cristo, no hay otro tema. Nosotros, el único tema que tenemos para esta congregación y del único tema que se habla en esta congregación es de Cristo y de reino, no hay otra cosa. Entonces, a través de este proceso y a través de esta temática, pues vienen situaciones y diferentes estancias durante las cuales hablamos de reino y hablamos de Cristo. Entonces hablamos de reino en la familia, de Cristo en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en los niños, en los jóvenes y demás. Entonces, para este mes de noviembre vamos a hablar acerca del reino de Dios. Y espero que durante este mes nosotros empecemos a sacar muchos aspectos que se nos han enseñado de manera errada durante mucho tiempo de nuestra vida en cualquier parte donde hayamos podido estar. Realmente la religión ha causado un daño tremendo al tema de la relación que tiene el reino para con los hijos de Dios. La religión ha causado daños severos en los hijos de Dios a causa de tanta cultura, tanta mito, tanta religiosidad que hay dentro de todo esto, y no nos logra, o muchos no logramos entender de manera clara la definición de reino. Y por eso es que, como lo dijo el apóstol Pablo, y lo reitero una vez más, no nos cansaremos de anunciarles, no nos cansaremos de hablar de reino, no nos cansaremos de hablar de Cristo todas las veces que sean necesarias. Nosotros conocemos muchas personas que desde que nos saludan, nos hablan netamente de eso, reino, reino, reino y reino. Y es algo muy especial, porque cuando los hijos de Dios logremos todos llegar a esa estatura del varón perfecto, que conlleva a que logremos identificar, pero sobre todo vivir una estancia de reino, les aseguro que todo en la vida se transforma. La sociedad es transformada, las naciones son transformadas, el barrio es transformado, nuestra casa es transformada. Cuando una familia logra comprender todos los asuntos de reino, y más que comprenderlos, los hace vida, la cosa cambia en esa casa. Se vive, como lo dice la misma palabra, con justicia, con paz y con gozo. Es curioso ver que nosotros como sociedad buscamos esos tres elementos, la justicia, la paz y el gozo, en personas, en políticos, en líderes, en cosas materiales, en lugares, y no es así. Nada nos va a garantizar lo que nos garantiza a nosotros el reino de Dios. Si nosotros realmente queremos vivir una justicia, una paz y un gozo, debemos buscar el reino. Pero más que buscarlo es vivir el reino, porque es claro que el reino está. Es claro que el reino está dispuesto. Es claro que el reino fue dado. Es claro que el reino fue suministrado. Es claro que el reino fue establecido. Pero hay algo en cada uno de nosotros que se hace necesario que aprendamos a identificarlo para vivirlo. Ahora miraba la letra de las canciones que estaban allí. Hay una letra que dice que somos santos y perfectos. Claro, en el Espíritu somos santos y perfectos. Que no le quepa la duda a ninguno de nosotros. Nosotros en el Espíritu somos santos y perfectos. Pero eso no garantiza, o mejor, no es consecuencia o no es resultado de que una persona vive en santidad. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está el detalle. Todos somos santos espiritualmente y perfectos espiritualmente,
pero vivimos en santidad. Ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde está el proceso que debe trabajar cada uno de nosotros para vivir, expresar y manifestar una vida de Cristo. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver varios aspectos de la vida, donde dice, ¿cómo es posible que si nosotros somos hijos del Padre, que todo lo puede, que todo lo tiene, somos herederos juntamente con Cristo, vivimos en un reino donde todo lo hay, donde no hay escasez, donde lo único que hay, o mejor, no hay en ese reino, es escasez? ¿Y cómo es que pasamos necesidades? ¿Cómo es que nos sentimos a ratos incompletos? ¿Cómo es que a ratos sentimos que no estamos refugiados? Como que nos falta cosas. Y la respuesta está muy clara: no estamos viviendo el reino. No estamos viviendo a Cristo. No estamos viviendo como hijos, siendo hijos. Nótese bien que dije que somos hijos, pero a ratos no vivimos como hijos. Nótese bien que dijimos que vivimos en el reino, pero a ratos sentimos que vivimos como extranjeros. Y dije que vivíamos y que somos herederos, pero a ratos vivimos como esclavos. Esa es la realidad que nos agobia a nosotros como hijos. Y cuando yo digo nos agobia, no es para que nos agachemos y nos vayamos destruidos para nuestra casa. No, pero ¿qué estamos haciendo? No, es para que interioricemos todo esto y reflexionemos de que cada uno de nosotros debemos empezar a procesar algunas cosas que deben ser transformadas en nuestras vidas. Nosotros no podemos esperar a que nuestra vida cambie, a que la situación cambie, a que todo cambie cuando queremos seguir viviendo de la misma manera. Eso no va a pasar, mis amados. Mucha gente espera milagros para transformar su vida. Déjeme decirle que el milagro ya aconteció. Y es un milagro sobrenatural. Y es algo sobre que nadie, absolutamente nadie lo va a poder superar. Y tenemos una naturaleza que cualquiera la desea y la puede tener. Pero entonces aquí es donde viene el detalle. ¿Qué hace falta? Dígale a la persona que tiene al lado: no te duermas. Y dile: hace falta conocer. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a conocer. A conocer. Porque cuando el Hijo de Dios logra conocer, empieza a experimentar una vida distinta. Ese conocimiento debe ser llevado a nuestro corazón y debe ser procesado de tal manera que lo vivamos. No podemos llenarnos tampoco de conocimientos y ser una caja llena de conocimiento, pero expresión y poca manifestación. No, debe ser completo, debe ser integral. De tal manera nos llenamos de conocimiento, de la misma manera vivimos lo que sabemos. De la misma manera debemos vivir lo que aprendemos. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar por este maravilloso seriado acerca del reino. Vamos a empezar por dar respuesta a una pregunta, y es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Yo sé que algunos de nosotros tienen claro ese concepto de que qué es el reino de Dios, pero quiero que en esos apuntes que están tomando logren colocar algunas cosas que vamos a hablar en esta noche y que seguro nos van a servir para nuestro crecimiento del conocimiento. Quiero invitarles a que vayamos a Daniel 4.3 en la versión de Reina Valera. Daniel 4, versículo 3. Dice lo siguiente: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme, por favor. ¿Saben qué es esa palabra? ¿Alguno de ustedes sabe qué es esa palabra? Eso quiere decir siempre eterno. Siempre eterno.
No es solamente eterno, sino que es siempre eterno. Y continúa diciendo, y su señorío de generación en generación. Entonces, lo primero que vamos a colocar allí donde estamos escribiendo es que el reino de Dios es eterno. Y esto es bien importante, mis amados, porque a ratos creemos que lo que se está viviendo acerca del reino de Dios es algo instantáneo, es espontáneo, es algo que sucedió por este tiempo. Y algunas religiones incluso lo muestran como que aún no se está viviendo. Otros lo muestran como algo que va a suceder. Y otros lo muestran como algo que... Y no, es eterno. Será y ha sido eterno. Y esto es bien importante que lo llevemos a nuestro corazón. La clara intención que tiene el Padre para establecer un reino es porque Él quiere ser el rey de ese reino. Y a través de ese reinado y a través de ese orden jerárquico, Él quiere tener soberanía. Lo que quiere decir que Dios, bajo su creación, siempre ha ejercido soberanía. Siempre. Dios no ha tenido la intención de crear todo, establecer todo lo que conocemos y todo lo que hemos conocido y dejarlo ahí, a la deriva, de ninguna manera. El reino de Dios siempre ha estado ahí y va a estar ahí. Todo lo que veamos, todo lo que conozcamos, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos visto y lo que no hemos visto, hace parte de la estructura del reino de Dios. Todo es de Dios. Todo fue creado por Dios, todo es para Dios y todo es en Dios. Que no se nos olvide, mis amados, eso. Por si a alguien se le olvida, tal vez, que esa fluidez económica que está experimentando en este momento fue causa de algo particular, personal e individual. Déjeme decirle, mi amado, es causa, consecuencia de la soberanía de Dios ejercida sobre su vida. Y también para las cosas que no son de agrado. Si tú estás experimentando un problema que no es de su agrado, una dificultad económica, un proceso de salud o lo que sea, mi amado, la religión nos dice que eso hace parte del castigo de Dios. De ninguna manera. Eso hace parte de un proceso que se ha permitido establecerse para su vida. Algunas cosas que nosotros vivimos hacen parte de una consecuencia de algo que hicimos. No nos engañemos. Y entonces decimos, no, es que yo estoy viviendo esta situación difícil. No, pero es que esto, no, pero ay, Dios mío. Tanto lo bueno, lo malo, lo estable, todo es permitido por nuestro Padre. Y muchas de las cosas que nos suceden y muchas de las cosas que vivimos, vuelvo y reitero, hacen parte del proceso que Dios estableció como plan y como propósito individual para cada uno de nosotros, para el cumplimiento del propósito de Dios. Tú estás en Neiva, como estoy yo. Estamos en Neiva. ¿Y por qué estamos en Neiva? Porque ahí nos colocó Dios. ¿Por qué no vivimos en Bogotá? No, estamos viviendo en Neiva. ¿Qué es lo que nos sucede a ratos? Y a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Me quejo del clima de Neiva, anhelando el clima de Bogotá. Y digo, pero ¿cómo? Si yo vivo en Neiva, yo no puedo tener el clima de Bogotá. Y es tan así, somos tan tremendos, que Dios nos da la oportunidad de viajar a Bogotá. Y cuando estamos en Bogotá, cuando me devuelvo para mi tierrita, este frío me está matando. Y el que está gordo quiere ser flaco, y el flaco quiere ser gordo, el alto quiere ser bajito, el bajito quiere ser grande. Y así nos lo pasamos en la vida. El que está soltero quiere casarse, el que se casó quiere estar soltero. A mí no me pasa eso, ¿no?
ni al pastor John Freddy. Nosotros vivimos felices con nuestras esposas. Otros dicen que no se quieren casar, no saben de lo que se están perdiendo. Entonces, esa realidad que nosotros tenemos de una vida de reino es lo que nos distrae a nosotros. La religión nos dice a nosotros, no, el reino es algo que nosotros debemos alcanzar. Tú tienes que hacer esto, mi amado, tienes que ir a hacer esto, tienes que pagar esta penitencia, tienes que hacer esto, porque el reino te espera. Y estamos viviendo en el reino. Y la religión también nos dice, otro tipo de religión nos dice, eso ya pasó, eso ya no se vuelve a vivir, como decían los viejitos, todo tiempo pasado fue mejor. Aquí, como no hay viejitos ni habemos viejitos, no pensamos de esa manera. Aquí decimos que el mejor tiempo lo estamos viviendo hoy, porque vivimos en Cristo, porque conocemos esta verdad, porque vivimos esta realidad. Entonces, mi amado, primer punto, el reino es algo eterno. Vamos a otra porción de escritura que la encontramos en Juan, capítulo 18, versículo 36. Yo quiero ser reiterativo de que nosotros aquí trabajamos la versión de Reina Valera. Y dice así: respondió Jesús. Diga, lo está diciendo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado ¿a quién? Pero mi reino no es de aquí. Segunda definición de lo que es el reino. Diga, el reino es espiritual. Y esto es bien importante, mis amados, porque muchas veces creemos que el reino hace parte de algo material. Creemos que el reino hace parte de algo que podemos ver. Y resulta que cuando usted le pregunta a una persona que ha nacido evidente, es decir, que no ve desde nacimiento, y le pregunta, ¿y cómo está viviendo usted? Él le dice, estoy viviendo el reino. El reino es algo que no se ve. Es algo que no se encuentra en las cosas materiales. Muchos creen que no viven el reino porque no experimentan ni tienen cosas materiales. Muchos creen que vivir el reino es tener un sinnúmero de ceros en la cuenta del banco. Muchos creen que vivir el reino es tener propiedades. Muchos creen que vivir el reino es vivir sin problemas en la vida. Ahora yo pregunto, ¿podría existir alguna persona que viva sin problemas en la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí existirá una persona así? Yo no la conozco. No he conocido una persona que no tenga problemas en la vida. Incluso he conocido personas con mucho dinero y vive con problemas. Lo que nos lleva a que nosotros logremos definir en esta noche de que el reino es espiritual. Por eso el mismo Jesús lo decía. No tiene nada que ver con lo terrenal. No tiene nada que ver con la parte humana. No tiene nada que ver con toda ejecución personal e individual o colectiva de la tierra. Es de carácter espiritual y celestial. El reino es celestial. ¿Aló? Vamos a buscar otra porción de escritura que la encontramos en 1 Timoteo 6:15, que dice así: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Escriban allí, el reino es soberano. Esto no se trata de que nosotros busquemos a alguien en la tierra que tenga la capacidad de ser un ayudante, un colaborador o algo semejante para Dios
como rey. Dios como rey es único, pero como rey que es único, también es soberano. Él decide cómo, dónde, cuándo, quién y lo demás. Y aquí es algo importante que nosotros debemos procesarnos, y vuelvo a retomar lo que decía al comienzo. Muchas cosas de las que suceden hacen parte de esa soberanía de Dios. Todo. No hay absolutamente nada que no esté en la cobertura de esa soberanía de Dios. Y entonces aquí hay algo importante. Muchos quisiéramos vivir el reino. Amén. Cuando yo estoy seguro que si llegara alguien y nos preguntara, ¿quién quiere vivir en el reino? Amén. ¿Quién quiere disfrutar del reino? Amén. ¿Quién quiere hacer y vivir conforme al reino? Todos diríamos amén. Pero viene la soberanía de Dios y te dice, pero debes transformar tu vida. Y no estoy hablando de religión. Cuando yo hablo de que debemos transformar nuestra vida, no es para llevarnos a un entorno religioso, ni mucho menos para sentirnos frustrados, de ninguna manera. Vuelvo y reitero, es que es necesario, así como dice la palabra, es necesario nacer de nuevo, es necesario que nosotros transformemos algunos aspectos de nuestra vida para poder vivir conforme al reino. No estoy diciendo vivir en el reino, porque de hecho vivimos en el reino. Pero la forma, somos hijos, pero vivimos conforme a ser hijos. Somos herederos, pero vivimos con esa forma. Somos santos y perfectos, pero vivimos con esa forma. Expresamos y manifestamos esa forma. Y aquí hay una profundidad en lo que se quiere dar a conocer en esta noche. Es necesario que logremos comprender que se requiere trabajar en la forma, no en lo que somos, sino en la forma para ser lo que ya fuimos a través de Cristo Jesús. Y hay algo importante aquí. No se trata de que lo hagamos en nuestras fuerzas. No se trata de que lo hagamos a nuestra voluntad. No se trata de que lo hagamos a nuestra manera. No, es con la fuerza de Cristo, es atendiendo la voluntad del Padre y es con la soberanía del Padre. Lo que sucede es que muchas veces queremos vivir totalmente contrarios a eso. Queremos vivir conforme a nuestros deleites, pasiones y deseos, y queremos hacer lo que nos conviene y no acatamos la voluntad del Padre, sino la voluntad del alma nuestra. Debemos transformarnos, pero no nos vamos a poder transformar si seguimos atendiendo nuestra voluntad. Es necesario escuchar al Padre, es necesario acatar al Padre y es necesario hacer su voluntad. El Padre en su soberanía, en este reino soberano, el Padre no va a permitir que cada uno viva conforme a su voluntad, no, es conforme a la voluntad del Padre. Por eso fue su Hijo el que fue a la cruz. Y por eso es que se recibió todo a través de su Hijo. Por eso es que esa herencia, esa asignación, esa naturaleza y todo lo recibimos fue a través del Hijo. No fue a través de una persona en particular. Ustedes se logran imaginar qué hubiera pasado si Dios hubiera escogido a un terrenal para asignar todo esto. ¿En dónde estaríamos? Y entonces aquí hay una responsabilidad bien tremenda. Y es que sí o sí, cada uno de nosotros debe tomar todo esto e interiorizarlo y pensarlo y procesarlo y decir, ok, Gilder debe empezar a cambiar esto. Gilder debe transformar esto en su vida. No para vivir en el reino, sino para vivir conforme al reino.
Cuando andaba a pie, porque yo anduve a pie mucho tiempo, estudié en el Colegio Nacional Santa Librada y llegué a caminar todos los días, casi 1 hora de camino. Yo vivía aquí en la 15 con Segunda y el Santa Librada quedaba donde ustedes conocen. Y esos son 30, 40 minutos de recorrido diarios, a pie, porque en ese entonces no había bus. Y cuando llegaron los buses, no me alcanzaba a mí para pagar el recorrido. Y entonces viene esta reflexión y yo decía, yo caminaba y caminaba y caminaba y decía, Dios mío, algún día voy a tener una bicicleta. Tuve la bicicleta, yo sí fui gomelo y loco en esa bicicleta. Después dije, estoy cansado de dar pedal, me gustaría tener una moto. Y Dios proveyó la moto. Y después dije, no, y en esa moto era loco también, y eso tremendo, me caí, tuve varias motos. Y después dije, no, Dios, ya es hora de tener un carro. Y he tenido varios carros también. Pero, ¿qué es de particular en esto? Que cuando andaba a pie, decía, cuando tenga la bicicleta voy a vivir en el reino. Cuando me llegó la bicicleta dije, cuando llegue a tener una moto voy a vivir en el reino. Y cuando tenía la moto dije, cuando tenga un carro voy a vivir en el reino. Y dije, cuando tenga hijo, esposa y casa, voy a estar viviendo en el reino. ¿Y sabe cuál es el detalle de todo esto, mis amados? Desde que nací estoy viviendo en el reino. Solo que no lo sabía. No importa si andaba a pie, no importa si estaba en bicicleta, no importa si andaba en carro o en moto, siempre he vivido en el reino, pero no lo sabía. Y ese es el detalle, lo que quiero decir en esta mañana, en esta noche. Vivir el reino es precisamente estar correlacionado de lo que conozco versus lo que vivo. Todos sabemos que vivimos en el reino. ¿Hay alguien aquí que cree aún que no vive en el reino? Todos, ¿cierto? Pregunto de otra manera. ¿Alguien considera que le falta algo para disfrutar el reino? ¿Aló? Y entonces, ¿por qué esa cara de triste? La única que veo sonriente, alegre, es la misma de siempre, a Mariana. Y el resto, deberíamos vivir alegres. A ratos pienso cuando entra alguien por allá y dice, bueno, llegó la alegría. Yo me quedo mirando y dice, pero qué alegría tiene con esa calor tan berraca que está haciendo. Vive el reino. Yo creo que está muy claro la primera parte de lo que queremos hablar en esta noche, ¿cierto? Vivimos en el reino. Somos de reino. Diga conmigo, somos de reino. Somos de reino. Pero falta vivir esa realidad. Y no nos frustremos por esto. Vuelvo y les digo, esto no es para frustrarnos, esto no es para irnos para la casa aburridos. No, al contrario, es para decir, ok, voy a trabajar en eso. Debo hacerlo esto. No dentro de un entorno religioso, no, un entorno de formación de carácter. Nosotros somos hijos bendecidos, herederos, que están en un proceso de formación. Cada uno de nosotros hacemos parte de un proceso de formación. Por eso es paso a paso. Por eso es hasta llegar a la estatura. Y cuando una cosa y empezamos a vivir conforme a eso, aparece una nueva para procesar y aparece una nueva para trabajar. Les decía yo en algún tiempo a un grupo que estaba trabajando por allí en un barrio, yo le decía, mire, el chisme es algo que debe ser trabajado. La mentira, la envidia, el egoísmo. Entonces, cuando una persona vive en un barrio y empiece a trabajar ese tema del chisme, llegará un momento donde ya no es chismosa. Y de pronto por allá en algún tiempo llegó y salió con un chisme y dice, ay, oiga, yo hacía como 5 años no decía ni un chisme y vea, ya empecé otra vez a chismear. Entonces me toca volver a empezar a trabajar ese tema. Pero trabajo el chisme, le falta trabajar la envidia. Y ese es el tema, esa es la parte humana que nosotros debemos trabajar. Eso es tratar de vivir una santidad.
eso es tratar de explorar una santidad, y eso es tratar de vivir conforme a la santidad. Vuelvo y reitero, somos santos, pero debemos formar un carácter de santidad. Ahí es donde está el detalle. Amén. Vamos a ver otro título que dice: lo que no es el reino. Voy a retomar nuevamente. Ya vimos lo que es el reino. El reino es, ayúdenme, eterno, espiritual y soberano. Ahora veamos lo que no es el reino. ¿De acuerdo? Dígale a la persona que tiene al lado, pare oreja. Romanos 14:17 en la versión de Reina Valera, mire lo que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? ¿En qué? Y entonces aquí el apóstol Pablo está trabajando algo bien claro para el pueblo de los romanos. Todos sabemos qué es el pueblo de los romanos, ¿cierto? El pueblo de los romanos hacía parte de una iglesia que había sido constituida entre judíos y gentiles, entre aquellas personas que nunca habían escuchado hablar de Cristo y aquellos que venían de esa religión. Entonces imagínense ustedes el conflicto tan tremendo. Los judíos llenos de religión, llenos de costumbres, llenos de cultura, llenos de mañas, frente a una nación que apenas estaba empezando a conocer de Cristo. Y aquí hay algo real y algo que es natural. Cuando usted le dice algo nuevo a alguien, le parece espectacular, le parece especial. Pero cuando usted le dice algo a alguien que debe cambiar, que viene procesando desde hace mucho rato, hay un conflicto tremendo, y eso eran los judíos. Imagínese usted diciéndole a un judío: mi amado, la religión ya no opera. El judío, este man está loco. Es más, si usted le habla a un judío, él lo trata a usted de loco. Usted no se han encontrado personas que usted va a hablarles de Cristo y dice: ese vecino está como loco. Yo le presto atención, pero él vive como loco, él vive como que en otro planeta. ¿Usted no les ha pasado eso? A nosotros sí nos han dicho, a mi esposa y a mí nos han dicho que nosotros vivimos en otro planeta. Es más, nuestra propia familia, algunos nos dicen, los hemos perdido. Ese conflicto que vivían los judíos de saber que todo era un entorno de gracia a través de Cristo Jesús, para ellos era un choque emocional tremendo. Ellos no podían concebir esa verdad y esa realidad. Cada vez que el apóstol Pablo le retiraba el velo, y cada vez que un ministro competente le retiraba el velo de la religión, ellos eran chocleados, como decimos nosotros en el verbo popular. Eran traumatizados, como si le hubieran pegado una palmada y los hubieran despertado. Y para algunos eso era muy difícil de aceptar. Y entonces veían ese conflicto. Y lo que pasó aquí es que esos judíos y esos gentiles entraron en un conflicto de decir: bueno, pero finalmente defínanos qué es lo que podemos comer, qué es lo que no podemos comer, qué es lo que puede tomar, qué es lo que no puede tomar un cristiano. Eso pasó hace más de 2000 años, ¿no? Pero aún en este tiempo, usted se va a una reunión y lo ven whisky. A propósito, esto no es whisky. Lo ven con un whisky y le dicen: venga, y ese no, luego no es cristiano, luego no va a una iglesia cristiana. ¿Qué hace tomando whisky? ¿Y qué ha de comer? Algunos no comen ciertas comidas y algunas bebidas que porque son cristianos, que son hijos de Dios. Y Pablo llega y les dice: mis amados, es que eso no es reino. Ustedes viven en el reino, pero no viven conforme al reino, porque vivir conforme al reino es vivir sin sometimiento, sin prohibiciones, sin ocultar nada. Vivir el reino, es decir, que aquí no se prohíbe nada, pero Pablo nos exhorta que nosotros pensemos que nada se nos es prohibido, que nada es ilícito, pero realmente debemos mirar qué nos edifica,
Eso es vivir una cultura de reino. No sé si me hice entender. Pablo les estaba tratando de explicar aquella cuestión y decirles: mis amados, es que el reino no es un entorno de prohibición. El reino no tiene nada que ver con la comida y la bebida. No es lo que ustedes coman o dejen de comer. No es nada de lo que ustedes tomen o dejen de beber. No tiene nada que ver con eso. El reino es de Dios, proviene de Dios, es de carácter celestial y en Él vivimos todos por Cristo Jesús, en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Pero ojo, mis amados, porque si ustedes llevan a un entorno de que el reino es dejar de comer, dejar de beber, déjenme decirles que están viviendo en religión. Una persona que vive conforme al reino logra entender que no tiene prohibiciones, sabe que le edifica y que no le edifica. Así de sencillo, mis amados, así de claro. Yo tengo la libertad como hijo de poder hacer lo que yo quiera, pero debo saber dentro de mi formación y dentro de mi carácter de hijo qué me edifica y qué no me edifica. ¿Encontramos las llaves? Y usted no deja de vivir en el reino de una o de la otra manera, pero la forma sí es distinta. Cuando usted vive en el reino conforme a la religión, que era lo que estaba mostrando Pablo acá, tiene un conflicto tremendo en su vida. Y cuando usted vive en el reino con libertad desbordada, es decir, libertinaje, también tiene un tremendo problema en la vida del reino. Es que son tres cosas que son muy claras. Primero, libertad y no libertinaje. Segundo, libertad y no religión. Y tercero, carácter. Un hijo de Dios que anhela, que vive, que expresa y que manifiesta el reino de Dios, tiene formado un carácter, tiene formada una determinación, tiene formada un estilo de vida que es distinto, que a propósito es rechazado en la sociedad. Por eso a nosotros no nos ven del mundo, porque vivimos en el mundo, pero no somos como vive el mundo. Y por eso es que nos ven extraños, y por eso nos tratan de locos, de raros, de confundidos, a los que somos perdidos. ¿No les han pasado que ustedes van a una reunión en estos tiempos, a un asado y todo lo que hay allí, comparten el asado, ven la gente bailar y de pronto por ahí alguien le dice: bailamos? No, tranquilo, bailen ustedes. No, lo perdimos. Ellos están allá en un tema distinto. No. ¿Me hice entender con esta parte? ¿Qué es lo que no es del reino de Dios? Diga conmigo: religión, prohibición, libertinaje. ¿Estamos? Es muy claro tener en cuenta eso. No se preocupen si algo no quedó. Vamos a tener un mes para empezar a trabajar todo este tema de reino. Cualquier cosa que haya quedado aquí pendiente la vamos a lograr descifrar a través del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos con la última partecita. Amigo, la prioridad es el reino. Dígale a la persona que tiene al lado: la prioridad . Y vamos a ver porción de escritura que la encontramos en Mateo 6:33, en la versión de Reina Valera, que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Ayúdenme, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. Es como cuando uno se levanta y debe tener claro qué es lo que va a hacer primero.
Con mi esposa sí hablamos de eso todos los días. Ella me dice, bueno amor, ¿y qué es lo que va a hacer mañana primero? No amor, mañana yo voy a hacer primero, me voy para el centro. No, me voy a quedar en la casa. No tenga cuidado, voy a hacerle el almuerzo hoy. Pero cuando eso no está claro, cuando uno no tiene claro, primero en la vida. Imagínese usted levantándose todos los días sin saber qué es lo que va a hacer de primero. ¿Aló? Y debe haber una prioridad en todo. Debe haber una prioridad en todo. Y Jesús nos está enseñando aquí que lo primero es buscar el reino. Pero ojo, no es buscarlo para encontrarlo, es buscarlo para vivirlo. Porque es una realidad que está en nosotros. Es una realidad que vive en nosotros. Y es una realidad que está operando en nosotros. Pero es necesario vivirlo. Buscar es una referencia a vivirlo. Entonces, si quisiéramos buscar un cambio en esa palabra de decir buscad, vamos a cambiarla por vivir. Más bien o más vivir primeramente el reino de Dios. Hay que vivir el reino de Dios. Esa es la prioridad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una prioridad, diga conmigo, es vivir el reino. Cuando un hijo de Dios tiene como prioridad vivir el reino de Dios, su vida es transformada. Vive conforme a ese reino. No le interesan las cosas del mundo. Mire, nosotros muchas veces en cualquier parte de nuestras vidas preferimos combatir, pelear, luchar por las cosas que hay en el mundo y dejar el reino. Cuando dice aquí que todo añadido, que todo es agregado, si yo busco el reino, ya no me interesa el mundo. Si yo vivo en el reino, no vivo en el mundo. Si yo vivo conforme al reino, no me interesa otra forma. Si vivo y experimento la naturaleza de Cristo, no me interesa ninguna otra naturaleza. Buscad primero. Hace referencia a que eso debe ser llevado a nuestra vida. Mis amados, no busquemos solucionar un problema matrimonial a través de los abogados, a través de los psicólogos. Y gloria a Dios por los abogados y los psicólogos que hay en el mundo. Gloria a Dios por ellos. Y gracias a Dios por tener ese tipo de profesionales. Pero le aseguro que a ti te va mucho mejor cuando en lugar de tratar de solucionar un problema matrimonial a través de ellos, experimente vivir conforme al reino. Y su matrimonio es de gozo, de justicia y de paz. Y así opera para todo. ¿Tú quieres vivir tapando todos los días goteras o quieres vivir con un techo totalmente nuevo? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Muchas veces queremos vivir tapando goteras. Y no solamente salen más goteras, sino que esa gotera que tapó ayer, mañana se hace más grande. ¿Usted no han visto eso? Que cuando usted quiere tapar una gotera, entre más la tape, más grande se vuelve el roto. Esa es nuestra vida. Nuestra vida no es un proceso de tapar, tapar y tapar. Ponga parches, arregle parches, vuelve y tape aquí, saque acá, cura acá. No, no, no. Nuestra vida debe ser transformada. Y para ser transformada es necesario morir a esa naturaleza, a esa vida, a esa religión, a esa cultura, a esa forma, a ese anhelo, a ese propósito individual que tenemos cada uno de nosotros. ¿Tú quieres cambiar tu matrimonio? Cambia tú. ¿Tú quieres tener un matrimonio transformado de gozo, justicia y paz? Cambia tú. Yo conozco muchos matrimonios esperando el uno que cambie el otro. Y usted le pregunta a la esposa, bueno, ¿y cuánto ustedes les gusta vivir así? Digo, sí, no, yo. Pues yo llevo con mi esposo 20 semanas peleando, pero 20 Semanas Santas. ¿Lleva 20 años con su esposo peleando? ¿Y usted no se aburre de eso? No, algún día Dios me la cambiará. No, mi amado,
¿No has pensado que el problema tal vez puede ser tú? Ella dice lo mismo, pero yo creo que no, que es ella. Y usted se sienta a hablar con ella y le dice exactamente lo mismo. Yo estoy esperando hace 20 años que Dios me cambie ese varón. Mi amada, ¿y no crees que puede ser tú? No, ya Dios me lo confirmó. Es Él el que tiene que cambiar. Y así no lo pasamos. Y anda así todos los días, como medio chueco. Y no cree que es porque tiene una piedra en el zapato. Todavía no se ha quitado el zapato para quitar la piedra que tiene. Y dice que no, que él anda torcido es porque el piso está desnivelado, le echa la culpa al piso. Y así no lo pasamos. A mí me pasa así, yo no sé si a ustedes. Pero así viví mucho tiempo en mi vida. Y eso que yo no he tenido problemas fuertes con mi esposa. Y ella tiene un buen esposo, gracias a Dios. Pero el tema es ese. El tema, mis amados, es que buscar primero hace alusión a que definitivamente debemos buscar vivir conforme al reino. No buscar el reino, es buscar la forma de vivir el reino. ¿Cómo vive una esposa y un esposo el reino? ¿Cómo vive un empleado el reino? ¿Cómo vive un estudiante el reino? ¿Cómo vive una novia y un novio el reino? Y alguien va a decir, ¿cómo así? Es que en el reino hay novios y novias. Y entonces, ¿vas a dejar que los novios y las novias vayan a vivir en el mundo y no los deja vivir en el reino? ¿Qué prefieres? ¿Que unos novios vivan en el mundo o que vivan en el reino? No, pero es que tiene 15 años. ¿Cómo le ocurre que va a tener un novio a estas alturas? Mi amada, si usted no le permite vivir el reino a ella y no le permite vivir esa experiencia dentro del reino, ella la va a buscar en el mundo. Y así es con los niños. No es que él es un niño, no es que es esto. Permita vivir el reino, permita el reino. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, buscad primeramente hace relación a eso. Y voy terminando con esto, mis amados. Muchas veces nosotros hemos querido definir una expectativa de que debemos vivir conforme. Cuando nosotros venimos acá y a través de nosotros se lleva un mensaje a la comunidad, el único anhelo y el único propósito que se tiene es que la vida sea transformada. Nosotros como congregación, lo peor que nos puede pasar es llevar 20 años viviendo y escuchando exactamente lo mismo y viviendo de la misma manera. ¿Aló? ¿Quién de nosotros vive como vivía hace 20 años? Noto cierto silencio en la sala. El que se predique, el que se lleve un mensaje, el que se tenga programas de conocimiento de Cristo todos los días, no es para llenarnos de conocimiento, no es para volvernos una alcancía de conocimiento, es para expresarlo eso todos los días, es para que nuestras vidas sean expresadas, manifestadas conforme a lo que estamos aprendiendo. Yo sé que algunas cosas son difíciles de digerir, así como le pasaba al pueblo de los romanos. Ese pueblo judío tenía un enfrentamiento de pensamientos y de ideales y de culturas muy tremendo. Y uno muchas veces dice, con razón eran así, de un proceso religioso, así nos traían a nosotros. Nuestros abuelos, nuestra mamá, nuestros papás nos traían en un proceso de religión tremendo. Y hoy en día que estamos viendo todo esto, viendo eso, viendo esa luz, como que a ratos no lo creemos, como que a ratos se nos parece difícil. ¿Quién puede explicar la gracia? Nadie. La gracia hay que vivirla. ¿Quién puede explicar un milagro? Nadie. El milagro hay que experimentarlo. ¿Quién puede explicar lo que Cristo hizo en la cruz? Lo conocemos, pero eso es para vivirlo.
Y cuando nosotros vivimos esa realidad, vuelvo y reitero, nuestras vidas son transformadas. Y nada está pendiente. Nada está pendiente. Absolutamente todo fue consumado. Es decir, ese reino lo estás viviendo. Esa salvación la estás viviendo. Esa santidad la estás viviendo. Esa justificación la estás viviendo. Esa restauración la estás viviendo. ¿Lo sabías? Eso es lo que debemos procesar cuando vayamos a casa. Irnos mirando definitivamente si nosotros vemos esa realidad y la vivimos. Mis amados, este tema de hoy, esta apertura al tema del mes de noviembre es para que nosotros pensemos, teniendo claro de lo que es el reino y de lo que no es el reino, es saber si yo estoy buscando primeramente el reino o no. Recordemos, el reino es eterno, soberano y espiritual. Y definitivamente no tiene nada que ver con comida ni bebida. Y cierro con esto. Es para buscarlo. Y buscarlo quiere decir, es para empezar a vivir conforme a eso. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Viva conforme al reino. ¿Quieres vivir distinto en tu trabajo? Vivas conforme al reino. ¿Queremos vivir en una ciudad transformada? Vivamos conforme al reino. Nosotros somos punta de lanza. ¿Para qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo decíamos hace 20 años? Que la iglesia, grupos familiares cristianos era punta de lanza para... Y hemos vivido esa verdad. ¿Sí? Eso con determinación, diga sí y sí. Entonces de eso se trata, mis amados. ¿De acuerdo? Entonces cuando nosotros vivimos esta verdad de reino, cuando sabemos que estamos viviendo en este reino, para nosotros traer al alfolí hace algo de la naturaleza del Hijo. Es como cuando uno se levanta a cepillarse los dientes, es algo natural. Traer al alfolí ofrenda debe ser algo natural del reino. Nosotros no podemos decir que estamos viviendo conforme al reino y nos tienen que llamar a que traigamos al alfolí. Nos tienen que ir a golpear a la casa. Oiga, vecino, me dan favor, usted no tiene alguito para llevar para la iglesia, es que mire. No, Dios ya le dijo a cada uno de nosotros en el corazón qué es lo que debe llevar. No solamente acá, a cualquier parte. Se lo aseguro. Y entonces, ¿por qué no vivimos esa naturaleza a ratos? Vuelvo y reitero, la siembra que es depositada como semilla en ese arfolí, yo llamo arfolí a este canastico que está acá, debe tener esta naturaleza. ¿Quién siembra sabiendo de que no va a nacer? ¿Quién siembra sabiendo de que eso no se multiplica? ¿Quién siembra sabiendo de que eso no hay que cuidarlo? ¿Acaso el campesino va y tira la semilla y al otro día no la riega? ¿Acaso el campesino va y tira la semilla y vuelve a los 20 días a ver qué ha pasado con la semilla? ¿O la cuida todos los días? ¿Acaso el campesino tira una semilla y se olvida de ella? ¿Acaso el campesino no sabe en dónde está tirando la semilla? Todos esos elementos que acabo de decir rápidamente hacen parte de la estructura de vivir el reino. ¿Quién tiene confianza como yo de que el terreno es este? ¿Quién tiene confianza como yo de que la multiplicación ha sido garantizada al 100% hoy? Y que lo que yo doy no es para multiplicarse, lo que yo doy hace parte de lo que fue multiplicado. ¿Aló? Mis amados, quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que vivimos, lo que escuchamos. Señor, Cristo Jesús, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Bendito y alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por
cada uno de mis amados, por aquellas personas que nos escuchan en casa. Señor, gracias por la sanidad, la restauración, la recuperación y todo lo que representa, Señor, levantarse de un problema de salud, Señor. Yo te doy gracias por aquellos hogares que son transformados todos los días. Te doy gracias, Señor, por aquella vida que vive y experimenta una vida de reino, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por esta congregación. Gracias, Señor, por esta nación. Gracias, Señor, por esta ciudad. Cristo Jesús, el anhelo en nuestro corazón es que ese conocimiento que recibimos todos los días de parte tuya, Señor, sea vida para cada uno de nosotros. Que nosotros seamos transformados a la medida que tú has dispuesto. Que seamos transformados de la manera en que tú has preparado que cambiemos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta semilla que has colocado de manera financiera, Señor. Sabemos que la multiplicación ha sido dada al 100 por 1, que la provisión tú no la has dado, Señor. Con esa misma alegría, Señor, con ese mismo gozo, te damos gracias, Señor, por el próximo servicio, el día domingo, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que vas a colocar ese día. Gracias, Señor, por todos los instrumentos, las herramientas, por las personas que vas a colocar en este lugar, por las que se quedan en casa, Señor. Cristo Jesús, con ese corazón agradecido, con ese corazón orgulloso de ser llamado Hijo de Dios, te damos a ti una ofrenda de aplausos y te decimos amén y amén. Bendecido día para todos y nos vemos en una nueva ocasión.